Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes en este encuentro, en este ciclo de conferencias que hemos venido implementando a partir de la jefatura de área de Derecho Privado de la Universidad Libre Seccional Pereira. Hoy le damos la bienvenida en nombre del rector y de la decana de la facultad, de manera muy especial no solamente a nuestros participantes, sino al profesor Juan Carlos, el profesor Juan Carlos Botero Campo, que nos acompaña hoy con su disertación respecto del contrato de franquicia. Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una especialización en Derecho Comercial y una maestría en Derecho de la misma Universidad Pontificia Bolivariana. También tiene estudios en materia de Derecho Tributario y legislación americana en la Universidad de Pensilvania. Ha estado vinculado en múltiples empresas y entidades, tales como Almacenes Éxito y ASEP como asesor jurídico, también en Ternium de Colombia, antes Ferraza, y con Of Course. Actualmente el doctor Juan Carlos es socio y consultor de la firma Florida Commercial Business Advisors, que tiene pues su sede en la Florida precisamente y en Medellín, y pues hoy nos va a compartir algunos elementos de su obra, que es el contrato de franquicia. Yo los invitaría pues a cada uno de ustedes a que tengan la posibilidad de consultar esta obra. Yo ya tengo aquí la mía. El doctor nos lleva por el ámbito de la franquicia comercial, haciendo un análisis desde el concepto de la misma en diferentes ámbitos y regulaciones a nivel mundial. Nos habla de la naturaleza jurídica, que a continuación nos la va a señalar, algunos elementos contractuales de la franquicia, elementos inherentes de la franquicia, y luego de revisar diferente normativa a nivel mundial, pasando por Estados Unidos, la Unión Europea, haciendo un especial énfasis en España y en Italia, pasa también por Indonesia, Malasia, Brasil, México, y finalmente llega a la regulación en el derecho colombiano. Yo creo que esta conferencia es de toda la pertinencia por cuanto sabemos que ha sido pues a partir de la presentación de este anteproyecto por parte de la Universidad Nacional y en algún momento por el proyecto de código unificado del Código Civil y Código de Comercio por parte de Arturo Valencia Sea, digamos, un aspecto relevante, muy relevante, porque quizá no todos los elementos tienen que estar absolutamente regulados en la normativa, sino que debe dejarse un ámbito amplio para que en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada sean las partes las que determinen pues finalmente cuáles son los efectos de esos acuerdos a los que se llegan. Yo creo pues que muy buena hora llega esta obra que es publicación de este año y que digamos nos va a permitir una discusión muy amplia respecto a diferentes aspectos del derecho contractual en materia civil y en materia comercial. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida entonces al doctor Juan Carlos. Cualquier inquietud, duda que le surja al auditorio la pueden formular a través del chat, sea el chat general o directamente a mi cuenta. Entonces, pues bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por acompañarnos y el auditorio es todo suyo. Bueno, comenzando, me permito pues agradecerle a la universidad por permitirme compartir este espacio con ustedes, al doctor Andrés, a la jefatura del área de Derecho Privado. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este modelo comercial y obviamente contractual tan importante como es la franquicia. Obviamente a todos los estudiantes de Derecho que participan en esta conferencia, bienvenidos. Espero que la misma les permita de una u otra forma adquirir, complementar o incluso llegar a posicionar aún más esos conocimientos jurídicos, especialmente en este tipo de contratos, doctor Andrés, que tú muy bien lo mencionas. Mira qué interesante ese tema que traes del proyecto, y el proyecto regula el contrato de franquicia, entra a regular algunos apartados, incluso tan pertinente lo que dijiste, que mira, voy a hacer unas consideraciones finales frente al proyecto y frente a la exposición que tengo también como docente frente al mismo. Encantado de estar aquí nuevamente, encantado de estar con un grupo
y en una universidad tan importante como es la Universidad Libre. Y bueno, vamos entonces al tema pues de franquicias. Voy a estar compartiendo algunos slides sobre todo el tema del concepto, sobre todo el tema del concepto de franquicia. Bueno, entonces, si me permiten, voy a estar compartiendo un poco una presentación breve y demás, simplemente que hemos preparado, que preparamos para estas charlas, pero que va muy de la mano a lo que queremos ir trabajando. Obviamente, en todo momento estamos abiertos pues para generar esa dinámica de preguntas y demás. Como tú bien lo dijiste, doctor Andrés, y a todos los partícipes, obviamente estamos en un libro que se llama El contrato de franquicia y su regulación. ¿Cuál es la idea o cuál es la propuesta que se hace con este libro? Miren, una propuesta que queríamos traer o que quise traer yo con la escritura de este libro es, ojo, presentar la estructura de la franquicia. Y en segundo lugar vamos a hablar de la regulación. Pero primero se entiende cómo se compone, cuál es la estructura de la franquicia. A ver, lo primero que todos sabemos y claramente comprendemos es que el comerciante está constantemente innovando, está constantemente creando, está en ese afán de inventar y reinventarse. Incluso me permito a los oyentes y a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy a transmitirles un mensaje, y es, ojo, la franquicia está en constante invención y reinvención. Miren, precisamente acabo de salir de otra charla que tenía, donde mencionaba yo el tema de la franquicia virtual. Ojo, eso es lo que vamos a estar observando a lo largo de estos periodos de tiempo, franquicias incluso virtuales. Van a entender un poco más allá cuando estructuremos o expliquemos más adelante todo lo que es el componente de esta figura tan interesante. Entonces, como les decía, el comerciante está constantemente innovando, incorporando figuras comerciales. Esas figuras comerciales inmediatamente que generan tensiones jurídicas. Recordemos y tengamos presente como estudiosos del derecho, es que el derecho llega, ojo, en la mayoría de los casos posterior, entra a regular el derecho regulatorio, que muchos hablamos del derecho de contratos típicos, entran a regularse de forma posterior. Pero siempre el comerciante es el que innova, el que crea figuras, inmediatamente genera esa tensión jurídica. Y la franquicia no es una excepción. Lo vamos a comentar más adelante, pero la franquicia genera y va a generar una tensión jurídica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, esa constante creación del comerciante, como les digo, generan tensiones jurídicas. Esas tensiones jurídicas, entonces las vamos viendo en el campo del derecho. Yo quiero hacer una mención en este tema, no me quiero detener en la parte histórica y demás, pues por temas de tiempo, pero sí quería enviarle un mensaje, y es que la franquicia no es nueva, esto no es una invención de los últimos 10 años y demás. Miren, tiene una historia desde 1945, se genera en Estados Unidos. Estados Unidos es el espectro, o para así decirlo, el ambiente del mercado más importante en materia de franquicia. Se los digo simplemente en números para que me entiendan un poco más. Mientras en franquicias en Estados Unidos hablamos de 800,000 unidades, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, alcanzamos a hablar solamente de 100,000 unidades. Es decir, ojo que el tema de franquicias y su potencialidad apenas la estamos viendo en el mercado latinoamericano. Y Colombia tiene alrededor de, no hay unos datos estadísticos concretos, pero podemos estar hablando de 15,000, 16,000 unidades. Entonces miren los números, lo que pasa es la alta potencialidad, es decir, apenas Colombia está iniciando un proceso de inmersión en la figura de franquicias. ¿Y eso qué nos va a llevar? Ojo, a entender esas tensiones jurídicas que ya otros países las han resuelto. Bueno, vamos un poco a ¿para qué? ¿Por qué se franquicia? ¿Cuál es el interés de franquiciar?
Y esto, mis estimados doctores, se los digo así. El franquiciante, ¿qué es lo que busca? Miren, esto lo miramos un poco desde el punto de vista comercial. Vámonos al tema comercial antes del derecho. El comerciante, que es franquiciante, ¿para qué franquicia? Miren, franquicia con un fin, expandirse, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Entonces, miremoslo, por ejemplo, en el caso de un restaurante de comidas rápidas, una tienda de cosméticos o un negocio de servicios. ¿Qué pasa? Necesita invertir grandes recursos para crecer, para crecer en otras ciudades, en otros países. Y muchas veces eso implica mayor capital, mayor riesgo y mayor atención. Entonces, el franquiciante, ¿cómo se puede crecer? A través de este modelo de negocio, que es la franquicia. ¿Y por qué? Rápidamente digámoslo. ¿Por qué genera interés para un inversionista? El interés que genera para un inversionista es que, ojo, esto es un dato. A partir de investigaciones de FranData, existe mayor probabilidad de fracaso o de quiebra de un negocio que comienza de cero con respecto de una franquicia. Hay datos por una firma, es una agencia que se llama FranData, es una agencia americana que se dedica a revisar el tema de la franquicia. Entonces, esa es la intención, esa es la finalidad económica, la función económica de la relación comercial, del contrato, de lo que es la relación de franquicia. Recordemos que nosotros como estudiosos del derecho siempre tenemos que tener en cuenta en los análisis la función económica de un negocio jurídico. Y esa es la función económica. Hay un punto importante, entonces, que quiero ser bastante claro, y es: las franquicias son redes de negocio. Es decir, el franquiciante va construyendo una red de negocio. Y por eso de franquicias se hablan de redes. Un tema tan importante cada vez más en estos momentos. Bueno, más que todo lo quiero simplemente simplificar en un tema, y es ¿para quién va dirigido este libro? Este libro va dirigido para cualquier persona interesada en el modelo, no solamente para abogados. Pero ojo, que para nosotros, como vamos a ver a continuación, nos establece uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de las franquicias. Y ahí es donde me quiero detener. Bueno, y es, si me permiten, me voy a adelantar con un aspecto. Por eso utilizo la gráfica. Yo se los voy a resumir así. Uno de los primeros elementos que es necesario determinar cuando se hace un estudio riguroso jurídico es una definición. Y cuando entramos a definir el concepto de franquicia, este es un concepto que yo quiero invitarlos a ustedes a tenerlo bajo esta propuesta que hago. Y es, primero, es un modelo de negocio. Recordemos que el mercado trae distintos modelos de negocio, como el modelo de negocio de la compraventa, como el modelo de negocio de la distribución, como el modelo de negocio de la agencia. La franquicia es un modelo de negocio. Por eso no podemos perder el sentido de la conexión jurídica del contrato con respecto a su origen económico. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener claro es un modelo de negocio. Y ojo con esta aseveración que voy a hacer. Hablamos de una concesión del modelo. Ojo con esa expresión, concesión del modelo. Si ustedes me escuchan bien y hacen un análisis desde el punto de vista jurídico, inmediatamente cuando me escuchan hablar de concesión, vamos a hablar, ya inmediatamente estamos eliminando una aseveración que se hace en el comercio, que las franquicias se compran, o que yo compro una franquicia, o que vendo franquicias. Eso no es cierto. El negocio jurídico, del negocio, desde el punto de vista jurídico, el negocio jurídico es una concesión. Es ojo, se está dando el uso y el goce
Entonces, si podremos similar eventualmente con un arrendamiento o ojo, contrato de arrendamiento, contrato típico, con una concesión de espacios, contrato atípico. Punto importante desde el lado jurídico. En el comercio en general, repito, ustedes van a escuchar todo, que la gente habla, Google léelo, venta de franquicias, compré una franquicia, lo cual no es cierto, es una concesión, es un préstamo que hace una parte que se llama franquiciante. Ese franquiciante es el titular de ese modelo y ese se lo entrega en uso y goce al franquiciado. Un punto importante adicional es que la franquicia, ese modelo entonces incorpora un formato de negocio. Ojo con el concepto de formato de negocio, y es donde tenemos nosotros como abogados hacer un análisis bastante importante. ¿Todo negocio es franquiciable? La respuesta es no. Para que sea franquiciable un negocio, entendiendo por esto un establecimiento de comercio y demás, propiamente el negocio, entendiéndolo comercialmente, no jurídicamente. No todo negocio es franquiciable. ¿Qué características requiere ese negocio? Y ese negocio, la primera, y es repetible. ¿Por qué? Miren que si lo atamos, mis estimados doctores, a que estamos concediendo el uso de un formato, ese formato tiene que ser repetible. ¿Por quién? A quien se lo franquicia. Debe ser repetible, debe ser transmisible. ¿Y qué es lo que se está transmitiendo? Ojo, todo un sistema de comercialización. Voy a explicarlo un poco más. A mí me encanta, como docente y demás, llevar esto jurídico a la realidad, a la vida práctica. Y es, por ejemplo, vamos a hablar de una franquicia de comidas rápidas o una franquicia de venta o comercialización de productos. Cuando hablamos de formato de negocio, hablamos de un sistema de comercialización. Un sistema de comercialización que implica, por ejemplo, cuáles son los productos, por ejemplo, las hamburguesas, por ejemplo, la ropa, el vestuario. ¿Cómo se vende ese producto? Por ejemplo, tú llegas a establecimientos, me va a permitir mencionar estas marcas como McDonald's, Burger King, que son franquicias a nivel mundial. Hay un sistema de cómo se comercializa. Hay unos estándares. Y esos estándares deben ser repetibles, deben ser transmisibles. Continuemos. Ese formato de negocio debe ser exitoso. Debe ser exitoso. Ya debe ser utilizado por el franquiciante. Es decir, antes de poder franquiciar, tiene que haberse utilizado ese negocio y que ese negocio sí sea exitoso. Porque o si no, entonces, ¿quién va a adquirir una franquicia de un negocio no exitoso? Porque o si no, estaríamos en el escenario que yo les di. Más bien, en vez de invertir en un negocio, es decir, en vez de invertir en una franquicia, invierto en un negocio. Muy bien. Necesariamente, entonces, ya hablamos, es un modelo de negocio, requiere de un formato de negocio y requiere adicionalmente de propiedad intelectual asociada a este negocio. Por ejemplo, obviamente, marcas o signos distintivos. Entonces, si ustedes me leen entre líneas, que como abogados lo sé que lo hacen, estarán diciendo, bueno, entonces el contrato de franquicia termina siendo un contrato marco. Y la respuesta es sí. La franquicia como contrato termina siendo un contrato marco. Entonces, miren que ya vamos entrándonos en ese mundo del derecho. Un contrato marco, ¿por qué? Porque entra a incorporar distintos aspectos que se entrelazan. Concesión de un modelo de negocio, un licenciamiento
de propiedad intelectual. Es decir, necesariamente tendrá que haber un licenciamiento de esas marcas y de esos signos distintivos. Todo esto regulado, obviamente, bajo el aspecto del contrato. Continuemos, entonces tenemos modelo de negocio, formato de negocio, propiedad intelectual asociada a ese negocio. Y aquí también hago para que no se me quede corto por tiempo, esa propiedad intelectual también puede estar compuesta no solamente de marcas, softwares, ojo, manuales de operación, derechos de autor. Entonces, miren que la franquicia empieza a traernos un sinnúmero de temas importantes que son necesarios regular. Entonces, tenemos propiedad intelectual. Y aquí entramos ya en un tema bastante importante y es donde me menciono, se genera la tensión entre la relación franquiciante y franquiciado, en estos dos elementos que voy a mencionar. Entonces, me dirán ustedes, bueno, adelantándonos un poco con lo siguiente. ¿Dónde puede darse las mayores discusiones contractuales desde el punto de vista de una relación de franquicias? En estos dos elementos que son la asistencia y el control. Y quiero mencionarlos a continuación. La asistencia es como está atado al formato de negocio. ¿Cómo así? El formato de negocio, ya lo dijimos, requiere un elemento, transmisión del conocimiento, transmisión de esos estándares. Entonces, a través de la asistencia, es que transmitimos, el franquiciante transmite al franquiciado toda esa información, conocimiento, estándares, reglas, elementos del producto que se comercializa. ¿Para qué? Para que el franquiciante lo pueda llevar a cabo en ese orden. Entonces, es común, y ahí es donde quiero transmitirles un mensaje, encontrar franquicias donde no son claras en la asistencia que le van a proveer a su franquiciado, lo que genera reclamaciones futuras del franquiciado al franquiciado. No me enseñaste, no me explicaste, no me transmitiste el conocimiento. Y luego llegamos, entonces miren, si me leyeron nuevamente entre líneas, vieron que la asistencia termina siendo una obligación del franquiciado. Pero luego encontramos el control. Y el control, lo que nos hace referencia es un tema, y es el franquiciado no puede hacer cualquier cosa en una relación de franquicia. Es decir, en esa franquicia de comidas rápidas, o en esa franquicia de servicios, o en esa franquicia de venta de productos, el franquiciado está sujeto a esas reglas, a esos manuales, a esos estándares que le ha establecido el franquiciante. Y esto es donde se genera la tensión jurídica ante el franquiciante ya hacia el franquiciado, porque el franquiciado, por ejemplo, incorporó productos que nada tenían que ver con la franquicia. Entonces lo que está haciendo ese franquiciado es afectando la imagen, el modelo de negocio del franquiciante. Ahí se prestan las mayores reclamaciones. Segundo, el franquiciado no cumple con los estándares. Entonces tú llegas al sitio y la exhibición del producto no está correcta, o la exhibición, o digamos el ambiente, porque ya sabemos que incluso hay marcas olfativas, ojo, huele diferente, o no huele a lo que tiene que oler, o no se cumplen con las reglas de incluso
cuando ustedes llegan a determinados establecimientos, hay una forma, un manual, unos estándares de atención de ese cliente. Y esos estándares no se cumplen. ¿Quién es el afectado? El franquiciante. Entonces acá, en esa relación franquiciante-franquiciado, en el tema de control, es donde se generan las mayores tensiones jurídicas. Entonces tenemos el elemento recapitulado, modelo de negocio, que se concede, formato de negocio, aquello que se concede, la asistencia, como un deber del franquiciante, el control, que ya lo mencionamos, y luego entramos al tema de la contraprestación. Y obviamente, ojo, sabemos que la esencia del derecho comercial es que el derecho comercial es, ojo, remunerativo. Y en ese aspecto remunerativo, la franquicia no es una excepción. ¿Qué se paga en una franquicia? Entonces, por lo general, hay un fee, que es el canon de entrada o franchise fee. Y es lo que se paga para ingresar a esa red de franquiciados. Perfectamente el modelo de franquicia trae flexibilidades. Y es que ese aspecto no se incluye, que el franchise fee sea cero. Y ahí sigue el otro elemento, y es uno que ustedes han escuchado muy desde el derecho administrativo, y es el concepto de regalías. En derecho mercantil, negocios jurídicos como la franquicia abordan el concepto del royalty o de la regalía. El concepto de royalty, si ustedes inmediatamente lo empiezan a asociar con el derecho administrativo, se van a dar cuenta es que es lo que se paga. ¿Por qué? Por hacer uso de ese formato de negocio que fue desarrollado por el franquiciante. Entonces, eso es la regalía. Entonces, como verán, ya hemos logrado establecer la estructura, el concepto de franquicia bajo unos elementos: modelo de negocio, formato, propiedad intelectual, asistencia, control y la contraprestación. Habiendo mencionado esto, me quiero devolver a esta parte, que es donde creo yo que puede generar más interés a nosotros como abogados. A nivel mundial, porque como les decía, el objetivo de este estudio que se hizo a través del libro era mirar la franquicia a nivel mundial y obviamente atada también en una segunda parte al derecho colombiano. A nivel mundial encontramos diversos sistemas de regulación del contrato de franquicia o perdónenme lo que acabo de decir, del modelo de negocio de franquicias. Algunos países entran a regular la relación de franquicia. ¿Esto qué quiere decir? Entran a regular el contrato de franquicia, regulando aspectos como, por ejemplo, ojo, la duración del contrato, regulando aspectos como, por ejemplo, las causales de terminación del contrato, regulando aspectos como, por ejemplo, la renovación del contrato de arrendamiento. Hay otros países que no regulan el contrato, regulan la fase precontractual. Ojo, entonces miren, no regula el contrato, pero sí regula la fase precontractual.
¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? La motivación es enfocada en una protección. ¿Protección a quién? A lo que es considerada la parte más débil de la relación. Entonces me dirían ustedes, ¿cómo así que la parte más débil? Sí, la parte más débil desde el punto de vista de la información. Entonces dirán ustedes, ¿cómo así? Sí, ¿quién tiene la información? La información de la franquicia, del modelo de negocio que se está franquiciando, la tiene es el franquiciante. Entonces, miren, el franquiciante es el que sabrá que es exitoso, el franquiciante es el que sabrá que es repetible, el franquiciante es el que sabrá que es transmisible. Entonces, ¿qué han hecho diversos países? Buscan proteger al potencial franquiciado. Y lo protegen obligando al franquiciante a proveerle una información. Una información mínima, pero una información. Hay otro sistema de regulación, otro tercer sistema de regulación, que lo hace buscando controlar el negocio de las franquicias, porque genera, y pasa en Estados Unidos, en que, ojo, se pueden presentar abusos por parte del franquiciante al franquiciado. Entonces el Estado lo que hace, o de ciertos países lo que hacen, es exigir que los franquiciantes deban registrarse en ciertos sistemas públicos. Entonces tenemos, nuevamente, aquellos países que regulan la relación de franquicia, es decir, el contrato de franquicia. Aquellos países que regulan o que utilizan un sistema de no regular el contrato, pero regulan la fase precontractual. Tercero, aquellos que adoptan el sistema de inscripción. Y un cuarto o quinto, bueno, se me perdió, qué pena con ustedes. Aquellos que adoptan un sistema general, que no lo regulan. Entonces, inmediatamente, cuando acabo de decir esto, yo ya sé, o me imagino, o supongo que ustedes identificaron dónde puede estar Colombia. ¿Sí? Colombia está en el sistema general. Colombia está en el sistema general. Colombia no regula expresamente el contrato de franquicia. No es, entonces, atémoslo. No hablamos de que el contrato de franquicia sea un contrato típico. No regula la fase precontractual. Pero ojo, nuestro ordenamiento jurídico sí lo hace. Más adelante lo vamos a ver. Tercer lugar, en Colombia no se regula la obligatoriedad de registrarse como franquicia. Entonces, ¿qué nos lleva? Al sistema general. Por ejemplo, va un poco, voy a hacer simplemente una mención rápida de algunos sistemas normativos. Existe una ley modelo, pero es una ley modelo, más bien, existe una ley modelo sobre el tema de franquicias, pero ojo, que habla sobre la divulgación de información. Entonces, miren que nos habla al sistema de la fase precontractual. En Estados Unidos, que como dije, es la potencia máxima en materia de franquicias, ustedes bien saben que existen
normas estatales y normas de orden nacional. En este caso, la Federal Trade Commission, la FTC, la Federal Trade Commission, regula en Estados Unidos un aspecto muy importante y es el deber de información precontractual, y lo hace a través de un documento que se denomina el Franchise Disclosure Document. Perfectamente en Colombia o en derecho o en español lo podemos decir el documento de revelación de información. ¿Y qué es esto? Es un documento a través del cual se deben revelar ciertos aspectos ciertos aspectos informativos en aras de que el potencial franquiciado pueda tomar una decisión informada sobre esa franquicia. Y regula aspectos, por ejemplo, económicos, de cuáles son los resultados, cuántas franquicias se han cerrado, cuáles han sido los resultados de los últimos tanto tiempo, cuántas demandas tiene. Entonces es un sistema regulatorio muy fuerte en la fase precontractual. Y ahí existen estados como el estado de California, el estado de Iowa, donde regulan el contrato de franquicia. Bueno, rápidamente, no me quiero detener, digamos, en la Unión Europea y en España y en Italia, pues obviamente sabemos que existe una regulación de la Comunidad Europea y también pueden existir regulaciones de países específicos. Algunos de estos países regulan, ojo, tangencialmente la franquicia, entran a definirla y entran a brindar algunos elementos. La mayoría de estos enfocados a esa parte precontractual. Y quiero detenerme en Colombia. Entonces, como les mencioné, Colombia no se regula. Entonces entramos al sistema general. Y es aquí donde quiero detenerme. Yo, qué pena, miro un poco la hora, 5:38. Y es donde más me gusta cuando hacemos estas conferencias o estas charlas destinadas a, obviamente, a mis colegas como ustedes. Me encanta detenerme en un aspecto y es la fase precontractual. Y ¿qué es la fase precontractual? Miren, son esas tratativas previas, esas conversaciones previas entre quien es franquiciante y un potencial inversionista, un potencial franquiciado. Son esas conversaciones previas en el caso de la franquicia. Pero miren que todo negocio, por regla general, desde el punto de vista práctico, traen ese tema o vemos el tema de las tratativas previas, donde empezamos a hacer conversaciones, mandamos correos con propuestas, donde vamos acercándonos a lo que va a ser el negocio jurídico. Esas son las que denominan las tratativas previas. Nuestro legislador mercantil en el Código de Comercio incorpora un deber. Y me imagino que ya ustedes están anticipándose a lo que voy a decir. Es el deber de buena fe en la etapa precontractual. Sí, el deber de buena fe en la etapa precontractual. Es que la buena fe no solamente está presente en el contrato, en la relación contractual, sino, ojo, ese deber de buena fe ya está presente en la fase precontractual. Pero muy importante mencionarlo, que nuestras altas cortes y doctrinantes, incluso lo voy a decir,
uno de los doctrinantes, que incluso fue prólogo de una de las ediciones mías anteriores de este libro, fue el doctor Jaime Alberto Arrula Paucar. El doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, maestro mío, hace un desarrollo importantísimo sobre el tema de las tratativas previas. Y menciona lo siguiente: las tratativas previas, a través del deber de buena fe, y así lo han reseñado las altas cortes, incorporan unos deberes. Es decir, a partir del deber de buena fe precontractual, se desligan unos otros deberes precontractuales. El deber de seriedad, el deber de información. ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene la información, el franquiciante, está en la obligación de preverle toda la información necesaria a ese potencial inversionista o potencial franquiciado para que éste pueda tomar una decisión informada. Entonces me dirán ustedes, o inmediatamente ya esto nos está conectando con lo siguiente. Ay, ¿qué pasa si? Y la voy planteando, la voy ambientando como abogado. Y es, bueno, ¿y qué pasa si a mí me dieron una información en la fase precontractual y se celebra el contrato de franquicia y durante el desarrollo del contrato de franquicia esa información no fue suficiente? Es una causal de responsabilidad civil. Entonces, miren qué tan importante es este tema de la fase precontractual en el deber de información. Y les incluyo el otro, porque el otro es un tema entonces me dirán ustedes, pero bueno, como buen abogados dirán, y entonces, pues, ¿qué puede pasar? Si el franquiciante le entrega al potencial franquiciado toda la información, ese potencial franquiciado la puede utilizar para montar su propio negocio. No. Nuestras altas cortes han determinado que en esa fase precontractual existe un deber de confidencialidad. Miren qué interesante. Por ende, me adelanto un poco y quiero hacer esta mención. Y es bueno, y entonces en la práctica, ¿qué hacemos? Dirán algunos. O como nos pasa, pues, como consultores de franquicias que somos, o en mi caso como consultor de franquicia, bueno, ¿y qué hacemos? Nosotros hemos incorporado una práctica que es la que recomiendo yo y se las quiero transmitir a ustedes en este proceso de socialización de la franquicia que hacemos nosotros. Y nosotros recomendamos la existencia de un documento similar al que incorpora el derecho americano, que se llama el Franchise Disclosure Document, del cual ya hicimos referencia. Entonces nosotros recomendamos que aun cuando en Colombia no hay una regulación especial que lo exija, es muy importante implementarlo. Recordemos que en español es el documento de revelación de información. Revélale la información que consideras que es la necesaria, la suficiente para que pueda tomar una decisión informada. Bueno, a ver, yo miro un poco rápidamente. Luego tenemos la fase contractual. En la fase contractual, como contrato atípico en el que nos encontramos, entra a regularse, ¿por qué? Por la plenitud hermética del derecho mercantil. Artículo primero y siguientes. Entonces nos entramos a regular por todo el sistema de derecho mercantil, como así sucede en otros contratos atípicos. Ojo que no es correcto decir atipicidad
es igual a no regulación. Eso no es así. Ustedes ya, como bien buen abogado, ya saben que atipicidad simplemente hace referencia a que hay una regulación general. No hay una regulación propia, específica para ese tipo de... Entonces, nos entramos a regular, entramos en las distintas cláusulas contractuales o elementos contractuales, porque yo hablo de estructuración de negocios. El negocio, a través de sus distintos elementos, entra a regularse. Como contrato marco, del cual ya hicimos referencia, es un contrato colaborativo. ¿Por qué? Porque hay una relación de colaboración, no es una relación de contraprestación, porque no se basta, no se basa simplemente que hay una contraprestación, no, hay una colaboración entre los partícipes del modelo. Cláusulas básicas necesariamente, pues para así decirlo rápidamente, pues obviamente ya sabemos que estamos hablando de una concesión, tendremos que establecer una duración, la duración dependerá de un tema económico y es cuánto se demora la recuperación de la inversión. Entonces, por lo general, los contratos de franquicia duran entre 5, 10, 15 años. El tema de las contraprestaciones, de las que mencionamos anteriormente. El tema de la territorialidad. Es decir, dónde ese franquiciado va a poder operar su negocio. La exclusividad, las cláusulas de no competencia, obviamente no nos podemos, pues por temas de tiempo me disculpo y no nos vamos a poder detener en explicar cuándo es, no toda cláusula de no compete o de no competencia y no toda cláusula de exclusividad están proscritas del derecho colombiano. Hay una regulación específica, obviamente, que establece aquellos eventos en los cuales no puedes incorporar cláusulas de exclusividad. También, cuando estamos hablando de la franquicia, vamos a necesitar hacer referencia de cómo se provee, cómo se suministran productos al franquiciado. Entonces, necesariamente ustedes ya lo estarán pensando. Estamos hablando de contrato marco, tendremos que regular una relación de suministro por regla general. Bueno, necesariamente tendremos que incorporar cuáles son los deberes o las obligaciones, obviamente, entre cada una de las partes y, lo más importante de todo, aquellas causales que se consideran que son de incumplimiento grave y aquellas en virtud de las cuales darán lugar a la terminación del contrato. Y quiero irme un poco, quiero hablar, lo voy a decir tangencialmente, pero no quiero terminar sin mencionar, y es el tema de la responsabilidad civil. En materia de franquicias, ya hay jurisprudencia de altas cortes donde han dejado en claro que, por ejemplo, si se presenta un accidente en el establecimiento del franquiciado, no es per se, ojo con lo que yo estoy diciendo para ser bastante claro, per se, o sea, inmediatamente no genera una responsabilidad del franquiciado. Es una responsabilidad del franquiciado. El franquiciado es el que tiene, por regla general, la obligación de seguridad. Entonces, no genera esa responsabilidad directa. Pero me dirán ustedes, o estarán pensando, vení, pero puede ser que, por ejemplo, el franquiciante fue el que llevó a cabo la construcción de ese espacio comercial donde se desarrolla la franquicia y el accidente tuvo lugar porque, por ejemplo, se soltó el techo, se cayó el techo, o se cayó, o la persona se tropezó en algún elemento
relacionado con una indebida fallas en la construcción. Aquí estamos hablando de otro escenario que ya es límite, pero la regla general es que el franquiciante per se no es responsable por lo que sucede en la franquicia. Igual sucede en materia laboral. Hay una independencia. Hay una independencia. No obstante, o más bien no obsta, para que por regla general en los contratos de franquicia se incorporen la obligación de emitir pólizas de seguro. Pero recordemos una cosa, y es que los contratos de franquicia son contratos de adhesión. Son contratos donde la libre discusión es mínima. El franquiciado es poco o incluso es nada lo que podrá llegar a discutir. Y esto genera un importante deber, para así decirlo, intrínseco, un deber de comportamiento del franquiciante para protegerse el mismo. Y es tener contratos debidamente claros por el tema de la responsabilidad que le genera por las cláusulas que no son suficientemente claras. Que ustedes ya la entenderán cuando o la tienen bastante clara, más bien la entienden en el sentido, pues, desde el punto de vista de las reglas de la interpretación de los contratos. Bueno, no sé, yo creo, doctor Andrés, si con esta exposición general abrimos un poco, yo creo que pues, se puede haber preguntas de mis colegas, me encantaría escucharlas para así no perdernos esta oportunidad, que es lo bonito de estas interacciones, aunque sea a la distancia, aunque obviamente no pueda ver las caras de ustedes. Espero que hemos tratado de ser bastante, pues he tratado de ser lo más puntual en lo que es esta exposición, de lo que es mucho mayor, pues obviamente. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Efectivamente, ya digamos que el tiempo nos apura un poco. Yo tengo por acá un par de comentarios que me han realizado a través del chat, y entonces sí quisiera mejor como recogerlos un poco y que ya usted determine sobre qué puntos va a avanzar para que demos cumplimiento a este tiempo que hemos fijado previamente. Doctor, un par de asuntos. Pues, lo primero, muy interesante lo que usted nos comenta sobre el asunto del disclosure document, que yo creo que para seguridad jurídica, para, digamos, que se cumpla con ese deber de información de la fase precontractual en materia de buena fe, sí es fundamental. Yo saber en qué condiciones se encuentra el franquiciante frente a eventuales contingencias de tipo jurisdiccional o de cualquier otra índole, y por lo tanto esto me parece sumamente valioso. Por acá alguien me comentaba algo muy interesante, me preguntaban sobre el tema de McDonald's, me decían, mire, hubo un tema de unas franquicias masivas que se entregaron pues para Latinoamérica con Arcos Dorados, y hubo un conflicto en Colombia porque Arcos Dorados intentó pues lograr un contrato de estabilidad jurídica con el Estado, no lo logró y luego demandó y pues ha perdido estas demandas. Entonces, la pregunta más que sobre el tema colombiano es qué pasa con esta estructuración de negocios en los que las franquicias se van a conceder para unos territorios que tienen normas distintas, tratativas distintas. No es lo mismo para Arcos Dorados funcionar en Colombia que en Argentina o que en Panamá. Entonces, la pregunta es por este lado, ¿qué pasa con este modelo de negocio al momento de conceder estas franquicias que tienen diferentes regulaciones? Esta es una de las inquietudes. Y la otra es mía principalmente, y es que cómo usted ha visto el tema del contrato de franquicia regulado en el anteproyecto, ni siquiera proyecto, sino anteproyecto del Código Civil que que presentaron los colegas de la Universidad Nacional. Muchas gracias, doctor. Ahí le dejo esas dos. Por acá tengo un par de asuntos más que están comentando. Miremos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Entonces lo dejo con estas dos y ya pasamos a mirar el resto. Ok, muy importante, doctor Andrés, lo que mencionaste.
y obviamente por temas de tiempo uno trata pues como de hablar sobre lo más importante. Existe el modelo de franquicia o los contratos. El modelo de franquicia permite o se segmentan más bien varios tipos de contratos. Tenemos un contrato, por ejemplo, que se denomina contrato de desarrollador de territorio, donde el franquiciante le concede el uso y goce al franquiciado de un modelo de su franquicia para que desarrolle un territorio particular, por ejemplo, el territorio de Colombia, y deba incorporar una cantidad X de franquicias. Eso es muy común. Hay otro modelo que es el Master Franchise, donde al franquiciante le otorga al franquiciado la concesión de la franquicia, pero, acá está el punto importante, pero el franquiciado goza de un derecho y es de subfranquiciar. Y eso es la Master Franchise. Y encontramos un tercer modelo, que es franquicias de unidad. Es una franquicia, una tienda, una tienda. ¿A qué voy con esto? Un poco pues atándola a lo que tú mencionaste. Tenemos casos, pues uno encuentra perfectamente en el comercio en general, por ejemplo, donde grandes franquiciantes americanos, por ejemplo, que son los que más utilizan, lo que hacen es incorporar el modelo de Master Franchise para territorios como el latinoamericano, donde le otorgan ciertos países a un franquiciado y el franquiciado los subfranquicia. Entonces, esto es bastante común y se encuentra desde el mundo, para así decirlo, práctico. El tema que me mencionabas de McDonald's, puedo decirlo así, todo dependerá de qué se negoció entre el franquiciante y el franquiciado. Como habíamos dicho, por lo general el contrato de franquicia es de adhesión, entonces poco afecta o poco impacta la relación contractual el hecho de que no se le hubiera concedido el contrato de estabilidad jurídica que anteriormente pues estuvo en gobiernos anteriores. Eso por un lado. Ahora bien, frente al proyecto, tengo la fortuna de estar participando con otros docentes en comentarios y consideraciones frente al proyecto. Desafortunadamente, debo decirlo, una opinión propia, y me gusta dejarlo así, como Juan Carlos Botero, no como ni la firma, ni de la cual soy socio, ni tampoco de donde yo soy docente en otras universidades, como posición propia. A mí no tengo unas dudas frente a ese proyecto. Y obviamente en el caso del contrato de franquicia. No me parece que se esté haciendo de debida forma, me parece que la definición que se incorpora no es del todo correcta, me parece que se sale incluso de marcos regulatorios como países, por ejemplo, me devuelvo rápidamente, como países como Italia y demás que han tratado, que por lo menos han definido y demás, dan unas pautas de apertura, pero no se define correctamente, no se clara qué tipo de estructura o de sistema regulatorio estamos optando. Entonces, realmente me voy a la base y es, si vamos a regular algo, tengamos claro qué sistema vamos a utilizar. Y este proyecto no es claro en el sistema que opta. Entonces, desafortunadamente, me parece que no es aceptado. Es más, si tú me permites, si en Colombia, yo soy de los que propongo que si en Colombia fuéramos a regular algo sobre la franquicia, regulemos es sobre la fase previa, no regulemos el contrato. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por responder estas inquietudes. Tenemos dos más en el chat general y uno en el privado. Ya son las 6 de la tarde. Yo voy a recoger
estas tres y usted ya para concluir nos mencionará algo sobre ellas. Por acá tengo a Juan José Galvis que nos señala: hipotéticamente, ante la falta de información del franquiciante respecto al franquiciado, en caso de que este último llegue a afectar el goodwill en la zona en la que funciona la franquicia, ¿cuál sería la responsabilidad imputable? ¿Y cómo podría solucionarse esta controversia sin necesidad de recurrir ante un juez? Pone entre paréntesis cláusulas. Carolina Londoño nos dice: con base en la legislación con base sobre la legislación poco desarrollada, la autonomía de la voluntad contractual puede predominar en esta clase de contratos de franquicia. Y por último, Nicole Dariana Zuluaga nos dice: con base en la asistencia y control como elementos principales de las franquicias, ¿cuál es la garantía del franquiciado frente a todas esas reglas, limitaciones e imposiciones que le aplica al franquiciante en cuanto a la transmisión del producto? Con esto ya cerraríamos, doctor. Usted ya lo que a bien tenga frente a estas tres inquietudes, y muchas gracias. muy interesante, doctor Andrés, las preguntas que nos hacen, porque yo la identifico en dos ambientes. En un ambiente, en primer lugar, de la fase precontractual, porque ahí hay unos temas bastante importantes, bastante ligados. Me emociona, los puedo decir, me emociona, porque creo que he podido en este corto tiempo que hemos tenido de la charla, transmitir algunas inquietudes. Entonces, me emociona que hayamos podido transmitir desde mi punto hacia ustedes esa idea y de la preocupación que genera esa etapa precontractual. Y es que, y la pregunta que se hace es una pregunta bastante interesante, porque entonces, cuando estudiamos la responsabilidad civil, miramos la responsabilidad civil desde dos ambientes: desde el ambiente de la responsabilidad civil contractual y desde el ambiente de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de unas tratativas previas que finalmente se terminen en que no se desarrollaron, no se logró construir la relación contractual, entonces no podríamos hablar de responsabilidad contractual, sino responsabilidad extracontractual. Ahora bien, si con base en esa información y esas tratativas previas llegamos a que sí se celebró el contrato, el hecho de existir el contrato, aun cuando hubo una brecha de información, al existir el contrato, ya hablamos de responsabilidad contractual. Bueno, ahora bien, espero con eso haber podido responder esos puntos. Pero surge una pregunta que yo la voy a atar así: el tema de la autonomía de la voluntad. Claro, los contratos, la atipicidad, en cierta medida, no en todo, nos invita a la autonomía de la voluntad. Pero ya sabemos que tenemos que tener cuidado, que existen normas imperativas. Entonces, ahí es donde tenemos que entender, y a eso invitamos, pues eso ya sería, pues si quieren, en otra exposición, cuáles son las normas imperativas que hay que tener al momento, pues tener en cuenta al momento de construir esa relación contractual, que obviamente, como dicen, está construida, perdón la redundancia, o basada en la autonomía de la voluntad. Pero ahí lo ato con la que me hacían. Y me decían, bueno, y ante un conflicto que se pueda presentar franquiciante-franquiciado, ¿quién es el llamado a responder? Claro, la respuesta va a ser, claro está, el primer llamado a absorber la competencia de ese conflicto o resolver el mismo como operador judicial o como jurisdicción, va a ser la jurisdicción ordinaria. Salvo que incorporemos una cláusula compromisoria donde ya tengamos los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Pero por regla general, quiero hablarlo así desde el punto de vista práctico, por regla general, los contratos de franquicia incorporan la cláusula compromisoria para que sea resuelta por un arbitraje. ¿Por qué? Porque este es un tema, el tema de franquicias es un tema bastante especial, bastante particular. Entonces, eso ha invitado a que desde el punto de vista práctico se incorpore la cláusula arbitral.
No sé, doctor Andrés, si con eso No, se perfecto, pasó alguna, no sé, de pronto pues, perfecto. pasó Por alguna. ahí de pronto se quedó algo, pero ya hemos cumplido el tiempo, así que pues yo sí de pronto le pediría de manera muy comedida que si a bien también lo tiene, él pueda compartir su correo electrónico para que si quedan inquietudes respecto de la conferencia que usted de manera muy generosa nos ha impartido, pues los estudiantes y demás personas que atienden esta sesión pues se la puedan formular. Ahí Perfecto, está. Ahí está claro, el correo. claro, Perfecto. doctor Andrés. Invito a todos a que, a ver, primero es una invitación a conocer este negocio, que es un negocio comercial, es una invitación a conocerlo. Es muy apasionante, los invito a conocerlo. Eh, como a quien invita, adquiere adquiere compromisos. Entonces también, si me escriben, obviamente, aquí pongo uno de los correos generales de nuestra firma, info@floridacommercialba.com, me pueden escribir con sus preguntas, obviamente nuestra área pues respectiva me las hará llegar y las atenderé. Si tú me Perfecto. permites, el libro lo pueden adquirir en este momento en Legis, en la página web de Legis, y lo pueden adquirir si es de interés en esa página. Bueno, Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente en nombre de las directivas de la institución, de manera muy puntual del rector y la señora decana, le agradecemos esta presencia suya virtual con este tema que es de mucha actualidad y de mucho interés para todos. Muchísimas gracias, doctor, y una feliz tarde para usted y para todos los asistentes. Muchas gracias. doctor Que estén Andrés, muy bien. muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la universidad, a todos los estudiantes y a todos aquellos que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, espero que hayamos podido transmitirles nuestro enamoramiento de este modelo. Muchísimas gracias, doctor, y así es. Muy amable. Bueno, una feliz tarde para todos. Gracias.